El bocio multinodular, esto es una alteración del tiroides en que toda la glándula crece de manera irregular por culpa de un estímulo anormal de una hormona hipofisaria, formando múltiples nódulos, produciendo habitualmente un aumento del diámetro del cuello. La tiroides se encuentra por delante de la tráquea en la región cervical anterior y su función producir hormonas tiroideas. Esto es fundamental para que las reacciones metabólicas y las funciones del organismo se realicen con normalidad. Como su epidemiología, esto es una prevalencia del bocio nodular a la palpación de 1,4%. Esto, por cierto, se modificó a un 19,6% cuando se realizó un ultrasonido de la tiroides a las personas estudiadas con un número de 2.401. Estos resultados fueron inferiores al estudio realizado en Jatibonico, donde se halló una prevalencia a través del método clínico de un 8,14% y mediante la realización de un ultrasonido que fue de un 28,64%. En su etiopatogenia puede ser de manera idiopático, la mayoría tiene una influencia genética como lo es la prevalencia familiar y podría ser hipotiroidismo transitorio con normalización hormonal posterior. El déficit hormonal puede deberse a lo que es el defecto de síntesis de HT, toma de bogiógenos con goitrinas, lo que son crelos o coles, aguas contaminadas, déficit de selino y déficit de ingesta de yodo. También la existencia de factores de crecimiento como es la TGI o déficit de factores inhibidores como el TGF beta y la interleucina 1. También por último puede ser lo que son los anticuerpos. Desde una perspectiva fisiopatológica, el aumento de tamaño del tiroides se puede deber a procesos de estimulación, inflamación o infiltración. En la estimulación, aquí la hormona tirotropina es el mayor estímulo para el crecimiento del tiroides, tanto para la hipertrofia como para la hiperplasia. La hormona tirotropina actúa a través de dos vías intracelulares, la vía del sistema adenilciclasa y la vía de la fosfolipasa C. En ocasiones, el estímulo de esta hormona no pasa por estas vías, sino que el receptor tiene actividad tirosinquinasa intrínseca, que puede transmitir directamente la señal intracelularmente. El bocio suele ser un hallazgo causal en una exploración rutinaria o una observación de familiar. La forma más sencilla de explorar el tiroides es la inspección y palpación de la zona anterior del cuello. Así se puede constatar el tamaño, la simetría y la constancia de la glándula, al igual que podemos determinar si el bocio es difuso o nodular, y en este caso si es único o multinodular. El tamaño de la tiroides. Tiene diferentes oncogenes que pueden actuar estimulando las diferentes vías de actuación del complejo de la hormona tirotropina receptor, lo que explica el crecimiento incontrolado del tiroides en cánceres y nódulos tiroideos. Asimismo, la disminución de actividad de los genes supresores que en condiciones normales inhiben el crecimiento celular y controlan la apoptosis, pueden producir un crecimiento tiroideo anómalo. En condiciones de integridad del eje hipotálamo hipófiso tiroideo, el bocio se produce como respuesta a la hiperestimulación de la hormona, ya sea porque no hay suficiente producción de hormonas tiroideas, como ocurre en la tiroiditis autoinmune, o en la dishomenogénesis, ya sea por aumento de las necesidades de hormonas tiroideas, como en el caso del bocio simple de la pubertad. Excepcionalmente, el bocio se puede deber a un adenoma hipoficiario secretor del TSH o a un síndrome de resistencia periférica a hormonas tiroideas. Estas pueden producir estimulación del crecimiento tiroideo, al igual que otras hormonas glicoproteicas como la gonadotropina, coriónica humana, la hormona de crecimiento y la hormona luteinizante.
Factores locales del crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento de fibroblastos y sus proteínas transportadoras, el factor de crecimiento de transformación, alfa y citoquinas, al igual que anticuerpos de antirreceptores de la TSH, como en el caso de la enfermedad de Graves. El contenido intratiroideo de yodo condiciona la respuesta del tiroides a los estímulos tróficos. Una deficiencia de yodo produce un aumento de sensibilidad de la tiroides a los niveles de la hormona tirotropina. En la inflamación, aquí es la infiltración inflamatoria causada por una tiroidopatía autoinmune. Es la causa más frecuente de bocio en la infancia en ausencia de déficit de yodo. La enfermedad tiroidea autoinmune puede provocar bocio por otros mecanismos, como es la hiperestimulación de la TSH, en las situaciones de hipotiroidismo y la acción local de los anticuerpos antitiroideos. La inflamación aguda o subaguda del tiroides es causada por virus, bacterias u hongos que pueden ser causa y poco frecuente de tiromegalia. En la infiltración es el caso de los diferentes tumores tiroideos, benignos o malignos, que suelen cursar con el aspecto de un nódulo tiroideo, como lo es un carcinoma o un adenoma, o aumento del tamaño de tiroides, generalmente asimétrico, como un carcinoma anaplásico o un linfoma. En diferentes enfermedades infiltrativas y metabólicas puede haber aumentado del tamaño de tiroides por infiltración celular, como en el caso de las leucemias, o por depósito de sustancias anormales, como lo es la amiloidosis o la cistinosis. En los factores de riesgo tenemos la falta de yodo en la dieta. El yodo se encuentra principalmente en el agua de mar y en el suelo de las zonas costeras, especialmente en los países en vías de desarrollo. Las personas que no tienen suficiente yodo en sus dietas ni accesos a alimentos con yodo corren un riesgo mayor. Ser mujer, ya que las mujeres tienen más probabilidades de padecer bocio u otros trastornos de la tiroides, al igual que en el embarazo y la menopausia, ya que es más probable que ocurran problemas de tiroides en las mujeres en estos estados. La edad, ya que los bocios son más comunes después de los 40 años. Antecedentes médicos familiares. En los antecedentes médicos familiares de bocios o de otros trastornos de la tiroides aumentan el riesgo de padecer bocios. Además, los investigadores han identificado factores genéticos que pueden asociarse a un mayor riesgo. Medicamentos. Algunos tratamientos médicos, incluidos el medicamento para el corazón, amiodarona, como es el Pasironé, y el medicamento psiquiátrico litio, que es el Litovid, aumentan el riesgo. La exposición a la radiación. El riesgo aumenta si se ha sometido a tratamientos de radiación en el área del cuello o del pecho. Y exceso crecimiento del tejido tiroideo normal, ya que no está clara la causa del bulto, pero no suele ser grave. Síntomas. Se caracteriza por un bulto en la parte central del cuello, delante de la tráquea. El bulto puede ser elástico a la palpación y móvil con el movimiento deglutorio. Cuando el tamaño es voluminoso, puede causar disfagia y afonía, y en casos de mayor gravedad puede generar disnea. Diagnóstico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se lleva a cabo por inspección y palpación del médico. Una ecografía tiroidea aporta habitualmente datos adicionales relacionados con la función y la morfología, especialmente en lo que respecta a la existencia de nódulos. La gammagrafía tiroidea puede identificar los nódulos captantes o calientes y los no captantes o fríos. Para completar el diagnóstico es necesario realizar una estimulación de hormonas tiroideas y TSH en sangre para saber si la situación es normo, hipo o hiperfuncionante. Cuando se observan formaciones nodulares, puede ser necesario realizar una punción-aspiración con aguja fina para conocer la estructura celular del nódulo y aproximarse hacia su posible benignidad o malignidad. Complicaciones. En las complicaciones cardíacas nos encontramos con la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y la taquicardia. Otras complicaciones puede ser la pérdida ósea que lleva a osteoporosis. La crisis o tormenta tiroidea es un empeoramiento agudo de los síntomas del hipotiroidismo y puede ocurrir con infección o estrés
Esta puede causar dolor abdominal, disminución de la lucidez mental y fiebre. Las complicaciones de tener un bocio muy grande pueden incluir la dificultad para respirar o deglutir, y estas complicaciones se deben a la presión sobre la tráquea o el esófago. Tratamiento. Los bocios pequeños, difusos o con nodulaciones mínimas únicamente requieren vigilancia periódica. Los pacientes en los que el bocio cursa con hipotiroidismo deben de ser tratados con tiroxina, lo que puede reducir el tamaño del bocio. Si existe hipertiroidismo, se debe tratar con medicamentos antitiroideos, yodo radioactivo o cirugía. La aparición de sospecha, ya sea por el resultado de la punción aspiración, la existencia de crecimiento rápido o el desarrollo de síntomas comprensivos, obliga a contemplar el tratamiento quirúrgico, que puede consistir en hemitiroidectomía, tiroidectomía subtotal o tiroidectomía total. Hipertiroidea. Tenemos que la crisis hipertiroidea es una afección que puede ser mortal para personas que padecen de hipertiroidismo. Esta crisis ocurre cuando la glándula tiroidea repentinamente libera grandes cantidades de hormona tiroidea en un breve periodo de tiempo. Si experimenta crisis hipertiroidea, necesitará tratamiento médico de urgencia. En la epidemiología tenemos que esta crisis aparece en uno o en el 2% de los casos de hipertiroidismo, y su mortalidad se estima entre el 20 y el 30%. Puede estar producida por un incremento súbito de las hormonas tiroideas circulantes o por incremento de su biodisponibilidad celular. Bueno, bien, ahora vamos a hablar de la etiopatogenia. Tenemos que la crisis hipertiroidea se presenta cuando alguien tiene un problema de salud grave, además de hipertiroidismo, o en personas que tienen enfermedad de graves sin tratar o insuficientemente tratada. El problema suele ocurrir después de un suceso estresante o una enfermedad grave, como lo es una infección importante. En la hipertiroidea, la concentración sérica de la triiodotironina suele aumentar más que la concentración de la tiroxina, lo que puede deberse a la mayor secreción de la triiodotironina y a la conversión de la tiroxina en la triiodotironina en los tejidos periféricos. En algunos pacientes solo aumenta la concentración de la tiroxicosis por T3. La tiroxicosis por la T3 puede desarrollarse en cualquiera de los trastornos que habitualmente causan la hipertiroidismo, incluso en la enfermedad de Graves, el bocio multinodular y el nódulo tiroideo solitario, que funciona en forma autónoma. Si la toxicosis por T3 no se trata, el paciente también puede desarrollar alteraciones de las pruebas de laboratorio típicas de hipertiroidismo, es decir, un aumento de la concentración de la tiroxina y de la captación del yodo. Las diversas formas de tiroiditis suelen estar precedidas por una fase hipertiroidea que a su vez deja paso a una fase hipotiroidea. Factores de riesgo: ser mujer, tener más de 60 años, estar embarazada o haber tenido un bebé en los últimos 6 meses, haber tenido cirugía de tiroides o un problema de tiroides, como el bocio, tener antecedentes familiares de enfermedad de la tiroides, tener anemia perniciosa en la cual el cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos sanos porque no tiene suficiente vitamina B12, padecer diabetes tipo 1 o insuficiencia suprarrenal primaria, que es un trastorno hormonal. También consumir demasiado yodo al comer grandes cantidades de alimentos o al usar medicamentos o suplementos que contengan yodo. En el diagnóstico, no existen pruebas de laboratorio específicas que confirmen la crisis tiroideas. Por lo tanto, el diagnóstico debe hacerse en base a los datos clínicos, teniendo en cuenta que, dejada su evolución, la tormenta tiroidea tiene una mortalidad cercana del 20%. Es importante establecer un diagnóstico precoz, siendo necesario para ello la elevada sospecha por parte de los clínicos, lo que conducirá a la realización de un tratamiento enérgico y eficaz.
Ante un cuadro clínico compatible en un paciente con antecedentes de hipertiroidismo o bien con bocio, la sospecha diagnóstica es suficiente para iniciar el tratamiento. No existen alteraciones bioquímicas específicas, pues los niveles de hormonas tiroideas que existen en la crisis tirotóxica son en muchas ocasiones similares a las encontrados en una tirotoxicosis no complicada como en la enfermedad de Graves. Las concentraciones séricas de T3 pueden estar elevadas, normales e incluso bajas. Los niveles de T4 estarán muy elevados y la hormona tirotropina estará disminuida. Puede existir hipercalcemia moderada, hipertransaminasemia y linfocitosis relativa. Del mismo modo, es importante identificar los factores desencadenantes, para lo cual se deben de solicitar hemocultivos, cultivos de esputo, un examen general de orina, radiografía de tórax, entre otras pruebas complementarias. Su diagnóstico diferencial, se debe hacerse con algunos cuadros para simular una crisis tirotóxica, y entre los que se incluyen complicaciones posoperatorias, como la sepsis, hemorragias, reacciones a medicamentos y reacciones posttransfusionales. Bueno, yo le voy a hablar sobre los síntomas de crisis hipertiroidea, que estos pueden sentirse muy irritable o malhumorado, presión arterial alta, baja y ritmo cardíaco acelerado, náuseas, vómito o diarrea, fiebre alta, choque y delirio, también sentirse confuso, sentirse somnoliento, piel u ojos amarillentos, síntomas de insuficiencia cardíaca como problemas para respirar o sentirse muy cansado. La crisis hipertiroidea puede provocar coma, insuficiencia cardíaca o la muerte. Los síntomas de la crisis hipertiroidea no son los mismos para todas las personas. Sus síntomas dependerán de la cantidad de la hormona que produzca la glándula tiroidea, de cuánto tiempo ha tenido la afección y de su edad. Si es mayor, es fácil pasar por alto erróneamente sus síntomas como señales normales de envejecimiento. Bueno, en las complicaciones tenemos que pueden ser problemas cardíacos como frecuencia cardíaca acelerada, ritmo cardíaco anormal e insuficiencia cardíaca, osteoporosis. También tenemos enfermedad ocular, que esta puede ser con visión doble, úlceras en la córnea y pérdida de la visión. También están las complicaciones relacionadas con la cirugía, que pueden incluir cicatrización del cuello, ronquera debido al daño a un nervio de la laringe, nivel bajo de calcio debido a daño en las glándulas paratiroides. También el uso de tabaco puede empeorar algunas complicaciones de la crisis tiroidea. Bueno, en el tratamiento tenemos que la crisis tiroidea con frecuencia la persona necesita ser internada en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento incluye medidas de apoyo como suministrar oxígeno y líquidos en caso de dificultad para respirar o deshidratación. El tratamiento puede incluir mantas frías para que el cuerpo recupere la temperatura normal, monitorear el exceso de líquido en personas mayores con enfermedad cardíaca o renal, vitaminas y glucosa, medicamentos antitiroideos que disminuyen o bloquean los efectos de la hormona tiroides en exceso, yodo reactivo para destruir la tiroides y detener la producción excesiva de hormonas, y cirugía para extirpar la tiroides. En caso de que se tenga que extirpar la tiroides con cirugía o destruirla con yodo reactivo, usted tiene que tomar pastillas sustitutivas de hormona tiroidea por el resto de su vida. Los medicamentos llamados betabloqueadores se pueden recetar para tratar síntomas como frecuencia cardíaca rápida, temblores, sudoración y ansiedad hasta que se pueda controlar el hipertiroidismo. Bueno, y por otro lado, en la profilaxis sobre estas dos enfermedades, su prevención, pues en caso del bocio multinodular, una de las mejores maneras de prevenir este bocio, pues es, como ya se había dicho, por falta del yodo, y es pues aderezar las comidas con sal yodada. Salvo indicaciones médicas, es recomendable consumir sal yodada para así pues conseguir que nuestro cuerpo dispone de suficiente cantidad de yodo para poder fabricar hormonas tiroideas.
pero las demás causas de bocio pues no va a existir una medida preventiva exacta. Y en el caso de la prevención hipertiroidea, esta tampoco va a tener una forma de prevenir, ya que es de manera genética, muy grave, por lo tanto pues no hay una forma de prevenir esta afección en nuestro organismo. Bueno, en nuestro caso clínico, esta es una mujer de 34 años de edad con hipertiroidismo e ictericia, con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 por rama paterna y materna, bocio e hipertiroidismo. Es una persona sedentaria con insomnio inicial con sueño no reparador. Sus ciclos menstruales son irregulares desde hace 7 meses y su vida sexual activa empezó a los 24 años de edad. Su última menstruación fue el 26 del 03 del 03. Sin anticoncepción actual, hipertiroidismo diagnosticado en enero del 2003 con tratamiento sustituido con 150 unidades al día de levotiroxina. Inicia en octubre del 2022 con síntomas de hipertiroidismo, como viene siendo la fatiga, astenia, adinamia, diaforesis profusa, adelgazamiento y caída del pelo, piel húmeda y delgada. También presentaba intolerancia al calor, palpitaciones, taquicardia, aumento de la frecuencia de las evacuaciones, eritema palmar e hiperpigmentación de los miembros inferiores. En el caso de su tratamiento, como ya se había dicho, se le daba levotiroxina, cuya dosis pues fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar una dosis de 150 unidades al día, acompañado de pérdida de peso, en el cual perdió aproximadamente 23 kilogramos desde el inicio de su padecimiento hasta el día que pues llegó a su internación. El 15 de abril de 2003 presentó ictericia progresiva con tendencia a la generalización acompañada de coluria sin acolia, prurito y edema de miembros inferiores, así como la aparición de placas equimóticas de manera espontánea en extremidades y epistaxis de manera ocasional, agregándose el 1 de mayo del 2003 fiebre con 38.5 grados que remitía a la administración de antipiréticos, así como la edad pretibial, temblor distal, insomnio, nerviosismo, malgias, disminución de la fuerza en miembros inferiores, de predominio proximal y finalmente debilidad en su musculatura. A la exploración física se encontraba frecuencia cardíaca de 125, frecuencia respiratoria de 19, tensión arterial de 136, 75, una temperatura de 36.8 grados, un peso de 75 kilogramos, una talla de 1,60 centímetros y un índice de masa corporal de 30. Esta paciente en la exploración física se presentaba alerta, también orientada en las 3 esferas, tenía su pelo delgado, piel delgada y caliente, con equimosis palpebral, ictericia escleral, incremento de las hendiduras palpebral, tenía un leve temblor en la lengua, mucosa oral mal hidratada, cuello con tiroides aumentada de tamaño, sin soplos, no adenomegalias, ruidos cardíacos estaban aumentados en su frecuencia y también en su intensidad, con presencia de soplos sistólicos plurifocal de predominio órtico. El abdomen se encontraba sin alteraciones y sin edema de miembros inferiores. Ya en su evolución se inició una reposición de potasio de vitamina K, albúmina, propanolol, ácido ursodesoxólico e hidrocortisona a dosis de estrés. El día después de su ingreso presentó dolor abdominal, fiebre de 38.8 grados, también presentó náuseas y leucocitos de 26.300, por lo que se inició ciprofloxacina y clindamicina, considerando la posibilidad de colangitis. 2 días después de su ingreso presentó disminución de los volúmenes urinarios, por lo cual se le colocó un catéter central para el control estricto de líquidos y medición de la presión venosa central.
continuado con albúmina, cristaloides y furosemide, además de iniciar con metronidazol de 10 miligramos cada 8 horas. Los marcadores virales fueron todos negativos y el gamagrama tiroideo se realizó el día 7 con 131. Mostró bocio difuso, probablemente tóxico, con un aumento de la capacitación muy por arriba de los límites normales. Al siguiente día se solicitó un ecocardiograma que mostró dilatación ligeras con función sistólica normal, también insuficiencia tricuspidea ligera con gradientes transvasculares. El día 25 presentó sistólica de arteria pulmonar de 35 milímetros de mercurio y fracción de exposición de 64%. También se le realizó un electroencefalograma que evidenció moderada disfunción córtico-subcortical difusa con presencia de ondas agudas fibásicas, electrocardiograma mostrando datos inespecíficos, leve a moderado proceso neuropático, motor de carácter axonal, franco patrón miopático, posiblemente compatibles también con la etiología metabólica. Los anticuerpos antimitocondriales, antimúsculo liso y antinucleares y anticuerpos LKM fueron negativos. Los niveles de CPK fueron normales, los niveles de bilirrubina no mejoraron, por lo que se le realizó una biopsia hepática guiada por un ultrasonido el día 13 en la estancia de su hospitalización. Pues reportó cambios morfológicos compatibles con cirrosis biliar primaria. De acuerdo a los datos clínicos y de laboratorio encontrados en la paciente, su ingreso podrían ser compatibles con la colestasis por la evolución de los niveles de bilirrubina y en menor proporción de aminotransferasas, pudiendo ser encontradas una evolución de ambas cifras desde leve a severa, así como la actividad de la fosfata alcalina, que puede estar normalmente o ligeramente incrementadas en esta entidad. Y finalmente el diagnóstico que se le dio a esta paciente fue hipertiroidismo, síndrome colestásico, probablemente secundario a hepatopatía autoinmune con cirrosis biliar primaria.